Hola nueva humanidad de luz, esto es Canalización Resonante Áurea, CRA. En este videoprograma te traigo la transmutación de una serie impactante en este canal y no tan famosa que seguramente la mayoría no conozca, pero los más fieles y antiguos seguidores de este canal seguramente la hayan visto en su totalidad, ya que consta de 3 capítulos que son bastante largos. El primero dura aproximadamente 18 minutos, el segundo 38 y el tercero casi 50 minutos aproximadamente, pero en esta serie hablo de un concepto de la verdad unificado en una unidad de una dualidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el concepto de separación es la ilusión de la dualidad que la mente creadora observa o crea a la vez. Crea y observa para poder comprenderse a sí misma y experimentarse a sí misma. Pero la mente universal, digamos la que crea al resto de mentes, es la unidad de esa dualidad. Pero así como más allá de la dualidad hay una mente creadora universal que se fractaliza en nuestra propia mente, también más allá de esa gran mente hay un ser de luz conectado a la fuente misma de la creación. En la serie real, la verdad, aparte de la verdad del ser y la trascendencia de la dualidad, también hablo de un amplio abanico de temas como el cambio del estado del carbono al silicio, la rueda de las reencarnaciones, la rueda del samsara, ¿no? La encarnación y la desencarnación en un concepto más básico, eh, digamos más relacionado a lo que es esa rueda del samsara, ¿no? Incluso te muestro un registro que capta un registro que capté de una dualidad onda-partícula que es excepcional. Es, Ni siquiera creo que los científicos tienen un registro de estas características. Claro, te estarás diciendo qué es una dualidad onda-partícula, ¿no? Bueno, la dualidad onda-partícula, o también conocida como onda-corpúsculo, eh, es una onda y una partícula al mismo tiempo. ¿Sí? Es algo parecido al neutrino, ¿no? Podríamos decir. Ahora, ¿qué pasa con esta partícula? Eh, ¿Por qué es dualidad? Porque puede desplazarse por el espacio tanto como onda o tanto como partícula. O sea, en un punto del desplazamiento eh, se compacta como partícula, pero como eh, oscila como una onda en el vacío, eh, logra crear esa ilusión de dualidad. Porque si en realidad nos ponemos a pensar, no es que la partícula se separe en dos, eh, sino que oscila como una onda, entonces crea una dualidad, porque esa oscilación es helicoidal, es toroidal, es en espiral en sí misma. Entonces esa onda a la vez es partícula, porque no es más que la partícula estirada como un chicle y, y oscilando, y en un momento, ¡tum!, se vuelve a compactar, y esa compactación y esa oscilación generan una torsión que crean la ilusión
de la ilusión de, ¿cómo se podría decir? De ruptura de, de la espaciotemporalidad, porque es algo muy loco esa partícula. Entonces ahí están los registros, ¿no? Porque ahora el objetivo de este video no es explicar qué es esa partícula, porque ya vamos a hablar de esta partícula. Ahora no voy a extenderme en esto, porque es algo muy interesante que ya vamos a profundizar en ello. Ahora, esta dualidad onda-partícula salió del, digamos, del Super Canyon 3 de Orgón. El día que yo lo fabriqué, lo diseñé, lo primero que, bueno, está registrado justamente en este video, ¿no? Que también los más antiguos seguidores seguro que lo hayan visto y muchas personas, muchos de ustedes hayan visto este video, que sería la parte 3 de esta serie, la verdad, donde eh, hablo también un poco del dispositivo cuántico TRED y también de esta partícula, de Super Canyon 3, o sea, de toda esta historia. Por eso es uno de los capítulos más largos, es el capítulo más largo de esta serie. Entonces, para los que quieran profundizar en todos estos temas, ahí está la serie, ahí está el capítulo 3, que ahora están subidos en el nuevo canal oficial del Misterio, en Misterios Develados, CRA. Ahí van a poder encontrar los 3 primeros capítulos de la serie La Verdad, pero ahora en Canalización Resonante abre a CRA. En esta nueva era tenemos la transmutación de esta serie, por eso cambié el nombre de esta serie. Ahora sería la serie Emets. ¿Por qué? Porque el concepto de verdad ya está muy vapuleado, ya está muy mal usado. La verdad es relativa, la verdad es, qué sé yo, viste, siempre ya está demasiado transgiversado el significado de la palabra verdad. Entonces, Emet eh, es interesante porque es una palabra que prácticamente diría nadie conoce. Eh, y tiene una connotación muy profunda que en la otra serie, en la serie de misterios oficial de Misterios Develados, la serie Las enseñanzas ocultas de Averamento, van a poder encontrar ahí algunas pistas de lo que significa la palabra Mets, pero de eso también voy a estar hablando. ¿Por qué? Porque lo importante de la verdad en estos momentos estamos en un cambio de era. Entonces, debido al cambio de era actual, el concepto de verdad debe ser más esclarecido aún. Eh, y es por eso que en Misterios Develados CRA se estrenó la serie La enseñanza oculta de Averamento, ¿no? Que deben suscribirse y darle like. Eh, y las claves, o sea, ¿qué significa Averamento? Lo van a encontrar revelado en este canal. O sea, para saber quién es, porque es, o sea, quién es Averamento, aparte, porque es un nombre de mago, un nombre de magia. Van a tener que suscribirse al nuevo canal, pero bueno, acá vas a encontrar algunos vestigios eh, de la develación de estos misterios, ¿no? Bueno, pronto en esa serie
de la enseñanza oculta de Averamento, voy a grabar y a subir la parte 3, que van a ser claves, que voy a hablar de, por ejemplo, conocerás la aletheia y la emuná os hará libres, en este capítulo 3, que son dos conceptos de verdad diferentes en nosotros, pero que se hayan unificados precisamente en el nuevo título de esta serie que estamos ahora, La Verdad, o sea, que sería la continuación de la serie La Verdad, que sería eh, la transmutación de esta serie, ¿no? Que ahora se llama Emet, la serie Emet, que bueno, Emet significa emuná, justamente, y Emet es el vocablo con el que los hebreos se referían a verdad, y Emet viene de la misma raíz de la expresión emuná, comúnmente mal traducida como fe. O sea, Averamento es el nombre que Jesucristo se puso al bajar de la cruz, porque no murió, sino que cuando le colocaron el paño con agua entró en una especie de estado cataléptico, que luego en la tumba la abrieron, la piedra que bloqueaba la tumba la abrieron con una explosión de pólvora y lo resucitaron a Jesús, a Averamento. O sea, después se nombró él, Averamento. Lo resucitaron a Cristo. O sea, no lo revivieron porque no estaba muerto, sino que lo resucitaron. Fue una resurrección. No lo revivieron, sino que lo resucitaron. Porque estaba en ese estado, estaba como dormido. Por eso fue un nuevo despertar, como que volvió a despertar. Y enseñó magia, 11 años, o 13 años, se fue a la India, bueno, se cambió el nombre, se puso Averamento, Averamento, bueno. El verbo que se halla en la base de esta voz es amén. O sea, el verbo que se halla, la base de fe, de muná, que denota algo firme. O sea, amén denota algo firme, sólido e inquebrantable en una cosa o en una palabra. Cuando se aplica al ser humano, significa lo que se caracteriza. Perdón, porque esto es lo que dice, digamos, el diccionario, creo. Cuando se aplica al ser humano, significa lo que caracteriza su conducta o sus palabras. La palabra de un hombre es verdadera en la medida en que se expresa llanamente, sin reticencias, lo que piensa. Un hombre es veraz en la medida en que es capaz de mantener de modo efectivo el compromiso que ha adoptado. Claro, o sea, justamente esto es tener, eh, esto es lo que se conoce como fe, pistis, o sea, otra traducción de la palabra fe, pistis, o sea, crédito. O sea, es crédito en la palabra. Es tener crédito en hacer lo que en hacer lo que se dice, en decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Es un crédito en la palabra. Eh, entonces, la verdad que emana en ti es la emuná para los hebreos. Pero la palabra griega que se usa para verdad es aletheia, que ha sido entendida a partir de la propia interpretación griega como una voz derivada del verbo lamtano, que significa encubrir, ocultar, esconder, al anteponérsela la partícula privativa a llega a significar lo contrario, es decir, lo que no está oculto o escondido. Lo que está patente, manifiesto, descubierto o develado
todo entendido dentro de un proceso de descubrimiento. Por el contrario, la falsedad, el pseudo, es el acto de ocultar la evidencia verdadera. El pensamiento griego afirma que las cosas tienen una realidad esencial. Desde este punto de vista, verdad es, en griego, patencia o descubrimiento de las cosas, es decir, develamiento o manifestación de lo que son. De allí que el griego, cuando piense en la expresión verdad, estará reflexionando fundamentalmente en lo que las cosas son y secundariamente en lo que se dice de las cosas, en el logos. De esta forma, la noción griega de verdad carece de un carácter histórico. Inicialmente tiene la acepción de sacar algo a la luz y permitir que se vea tal como es. De acuerdo con esta apreciación, la realidad verdadera es puesta en evidencia mediante el logos, que muestra, es decir, deja ver la aletheia de las cosas. La verdad oculta en ti, para los griegos, verdad que hay que desocultar y darle alas, para emanarla. Claramente. El logos es la palabra, pero logos también es luz. Entonces, en el centro de la realidad hay luz y palabra. Por eso, con la palabra le damos instrucciones al plasma, que es el elemento cero de la materia, y densificamos la luz, o sea que compactamos la energía para crear realidad material. Para resumir el concepto de verdad que quiero transmitir en esta nueva sección de esta serie, es la verdad que yo emano, o sea, la que tú también emanas. Y emet es la conjunción de aletheia, o sea, verdad oculta, y emuná, o sea, verdad que emana. ¿Está grabando esto? Sí. Y esto es clave para entender el mecanismo del proceso de creación de la realidad, ya que desde el vacío se genera la realidad. Y esto está muy bien comprobado por la física cuántica. Pero ese vacío no es de nada, sino de vaciar. O sea, ese vacío no es de nada, sino de vaciar, o sea, del acto de vaciar. No es vacío de nada, sino vaciamiento, ya que es mentira que nos falta el concepto de la verdad. O sea, es mentira que necesitamos conocer la verdad para crear, sino que para crear nos sobra un concepto de verdad, del cual debemos vaciarnos. O sea, en pocas palabras, esto sería el vaciamiento del ego, el vaciamiento de pensamiento, el vaciamiento de la mente, el vaciamiento del yo. Para levantar un rascacielos primero debemos vaciar las bases para llenarlas de una estructura que soporte el peso del edificio. Asimismo, es el proceso de creación de la realidad. Y el mejor ejemplo es nuestra mente creadora, que crea esa realidad. Hay una cárcel de 4 paradigmas imperantes que nos crean la realidad desde afuera, con el no tengo, no puedo, no sé o no debo. Al vaciarnos de estos 4 paradigmas, les estamos dando alas a esa aletheia. Acá está clarísimo. O verdad oculta. O sea, nos estamos vaciando efectivamente de esos pensamientos negativos. Nos estamos vaciando de esa vieja era, de esos viejos conceptos preestablecidos por la familia, por el sistema, por los medios, en fin, por viejos patrones de conducta que en esta nueva era del plasma, creador, acelerador y unificador, no podemos perder el tiempo con estos pensamientos negativos automáticos y de vieja era, ¿no?
generado por básicamente estos 4 paradigmas, que ya sabemos cuáles son. De este modo, una vez vacíos, para crear nuestra propia realidad, debemos llenarnos del conocimiento adecuado para alcanzar nuestro resultado. Y de esta trampa del conocimiento hablaré en otro video, ya que el conocimiento nos sumerge aún más en la ignorancia, ya que nos llena aún más de basura y jamás resolvemos el problema principal, que es conocer y saber quiénes somos. O por lo menos una vez en la vida, o cada tanto, hacernos esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿O quién soy? En cambio, el reconocimiento es liberación, ya que reconocemos el problema, y ese problema no es más que ser humanos. La realidad no nos dirá la verdad, sino que debemos decirle la verdad a la realidad para crearla. En fin, para cerrar, vaciémonos de los paradigmas imperantes de la vieja era y llenémonos del paradigma, por ejemplo, de la magia o del que queramos, para crear nuestra propia realidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo? O al menos el que yo, o el que debemos alcanzar como humanidad, por lo menos, que están las profecías y el que debemos, eh, el de que la magia nos, nos conduce a esto efectivamente, ¿no? Efectivamente, y es alcanzar la divinidad propia, o sea, alcanzar nuestra propia divinidad, o sea, reconocer que somos dioses, pero que lo hemos olvidado. ¿Mm? Porque esto es lo importante. Y con esto voy a cerrar esta emisión de presentación de, bueno, vamos a decirle así, nueva serie de CRA, la serie Emets, una serie que, por supuesto, no tiene principio ni final, es atemporal, pero bueno, así da comienzo, ¿no?, a esta nueva era. Y esto es importantísimo lo que estaba diciendo, alcanzar nuestra divinidad. Ya esto es lo que yo quiero rescatar de todo esto, o sea, más allá de la magia, que es simplemente otro paradigma. O sea, porque la magia es simplemente lo que nos permite, o sea, con los 11 pasos de la magia, que, por ejemplo, José Luis Parise metodizó perfectamente. O sea, para simplemente eso, un método, ¿m? Y un mapa, que es el diagrama de Peirce o el mapa del mago, que es el mapa de nuestras psiques, el mapa de la psiques humana, por donde el yo se desplaza de manera lineal, rebotando siempre en 4 casilleros, en 4 estados, donde el yo te atrapa, en cárceles, y donde los 4 paradigmas imperantes desde afuera crean tu realidad. Ahora, la magia justamente es trascender todo esto exactamente por el centro, que es el vacío, o o el vaciamiento del ego, o el vaciamiento del conocimiento, y el reconocimiento. O sea, conocerás la aletheia y la emuná, te hará libre. O sea, la aletheia, esa verdad oculta, que es la que hay que desocultar, darle alas para que vuele, y llenarte de lo que vos necesitas para, o sea, que en este caso serían 11 pasos para alcanzar tu resultado. Ahora, lo que pocos logran es habitar el resultado.
O sea, alcanzar y crear desde la divinidad. O sea, sin perder nunca, eh, por decirlo de alguna manera, el ancla a tierra, ¿no? Que es donde vamos a manifestar nuestro resultado y aprender a habitarlo. O sea, esto es importantísimo, es clave. O sea, nadie creo que te lo va a explicar de manera tan clara. Pero bueno, creo que ya es demasiada información por hoy. Quédate con el concepto de alcanzar tu divinidad creadora para crear tu propia realidad y aprender a habitarla. Bueno, en este canal vamos a utilizar el mapa del mago, los 11 pasos de la magia y otros elementos esotéricos, digamos, por decirlo de alguna manera, que nos van a conducir a esa nueva era de Acuario, justamente. Eh, y esto es tema justamente también del próximo video de canalización resonante áurea, que será sobre el amanecer galáctico. ¿Mm? Eh, donde ahí voy a profundizar un poquito de lo que es esta nueva era, ¿no? Con el plasma proveniente del centro de la galaxia, que básicamente es lo que siempre hablé en este canal, ¿no? De este centro galáctico, del, de que iban a llegar ese rayo de plasma. Ahora, con la magia tenemos, y los 11 pasos comprendemos que con la palabra, o sea, los pensamiento, palabra y emoción, triple iniciación. O sea, como dije recién, decir lo que pienso y sentirme bien con lo que digo, o sea, decir bien, no maldecir, sino decir bien, o sea, decir básicamente lo que quiero con mi resultado. Y esos 3 primeros pasos se activan prácticamente automáticamente. Ya después vienen las señales y viene el examen y después viene la energía, o sea, recién en el paso 6 y recién en el paso 9 la energía sexual, o sea, hay temas profundísimos para abarcar, pero para avanzar, eh, por eso las pirámides nos ayudan con todo esto, pero para avanzar tenemos que comprender mm, la verdad, ¿no? Que también es siempre algo que yo eh, me preocupé mucho en ir más allá, ¿no? De lo que esos, esos paradigmas imperantes te dicen que es la verdad, ¿no? Y lo que la realidad externa te dice que es la verdad. Y buscar adentro eh, el desde dónde para crear, ¿no? Esa realidad y así entrar en ese maravilloso despertar o en ese maravilloso camino hacia el despertar de la conciencia. Pero bueno, es que si nos ponemos a hablar ahora de divinidad, vamos a estar horas y por eso hay que entender ciertas cosas para avanzar e ir más allá y poco a poco, y ese es mi trabajo, poco a poco ir desglosando todo esto. Y bueno, entonces quédate con que conocerás la aletheia y la munata la libre, o sea, la aletheia es esa verdad oculta que hay que desocultarla y darle alas, vaciarse y llenarse de la emuná, ¿no? Porque emanar también es imán, o sea, también es atraer, o sea, es atraer, pero también es emanar, o sea, la verdad que emana en ti, o sea, emana, brilla.
da luz, es un faro de la verdad. Eh, y así es el proceso de creación, es desde el vacío que se crea la realidad. No podemos avanzar si primero no nos vaciamos. Por eso el concepto del vacío es, en los últimos videos lo vengo repitiendo mucho. Vaciate, 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 vaciate. Hay tanto de qué llenarse, o sea, hay tanto de qué vaciarse y tanto de qué llenarse, pero tanto para crear, porque por eso justamente el concepto no es seguir llenándose o creyendo que hay que que hay que llenarse de algo, porque ese algo ya está dentro, o sea, simplemente hay que emanarlo, o sea, emanar, 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 eh, y simplemente por puro magnetismo. Algunos burdamente lo llaman la ley de la atracción, no es más que una ley, qué sé yo, como el magnetismo, como el, qué sé yo. Eh, Después también está el electromagnetismo. O sea, claro, la cuestión es eso. O sea, es implosión y explosión. La aletea y la emuná, estos dos conceptos de verdad, nos muestran esto. Y justamente Emet es la unificación de estos dos conceptos de verdad. O sea, yo siempre hablo en este canal del toroide, por ejemplo. Esto es, eh, como decía Cristo. O sea, Cristo entonces estaba diciendo, conocerás al toroide y el toroide te hará libre. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.